Hermanos y hermanas, buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Qué bendición tan hermosa tenemos en este día, poder venir a la iglesia, podernos congregar y sobre todo hoy venir a disfrutar de un hermoso estudio bíblico con nuestra hermana María Luisa. Gloria a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana María Luisa. Bienvenida, hermana. Torrejón la acoge con su corazón, con todo su amor. Bienvenida. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos y hermanas. Hoy vamos a tener una bendición muy hermosa. Nos complace darle la bienvenida a nuestra hermana María Luisa. Bienvenida, amada hermana María Luisa. Los dejo en compañía de nuestra líder espiritual y disfrutemos de la bendición, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche o en esta tarde. Me da mucha alegría y le doy gracias al Señor que me haya permitido venir a visitarles, venir a estar aquí con ustedes para meditar de la palabra del Señor, para aprender, porque nosotros tenemos aquí tanto trabajo en la Biblia, tanto que leer en la Biblia, tanto que aprender acerca de Dios, acerca de los caminos de Dios. Y yo sé que por acá, por estos lados, aquí, por este continente o estos continentes, la palabra de Dios se perdió, la gente perdió la fe, la gente se olvidó por causa de tanta incomprensión de los seres humanos, por la ambición. Pueden sentarse, hermanos. Por la ambición, el materialismo de la gente hizo que la palabra del Señor se ocultara, se escondiera, que nadie creyera en Dios. Cuando nosotros leemos la historia pues de la humanidad, de todo lo que ha acontecido alrededor del mundo, en todos los campos políticos, en todos los campos de creencia, de religión, en todos esos campos vemos cómo hubo una lucha siempre entre Dios y el enemigo, el diablo. Entonces, nosotros cuando leemos la historia nos asombramos mucho y vemos cómo los seres humanos o toda la humanidad ha sufrido. Y unos han luchado, unos han perseverado, otros han decaído y otros se olvidaron de Dios. Y a la final, entonces, ya por causa de la religión que se decía o se dice, creer en Dios, buscar a Dios, entonces se volvieron materialistas, ambiciosos, con engaños, con mentiras, con falsedad, engañando a la gente, y entonces la gente se daba cuenta y descubría eso de las religiones y comenzaban los unos ya a decir: yo no creo en Dios, yo no creo en nada, me voy a volver ateo. Y así hay mucha gente y muchos países que se destacan por esa característica de ser ateos. Y pues eso pues uno lo ve más que todo en estos continentes, que no en Latinoamérica, porque uno ve que en Latinoamérica sí la gente todavía de una u otra manera cree en un Dios, en un creador, en un ser que hizo los cielos y la tierra. Pero hay muchos países que es triste la situación de la gente. Y el trabajo que nosotros tenemos, el trabajo que Dios nos ha puesto a todos nosotros, que a ustedes desde el primer momento que Dios les habló, Dios siempre ha tenido un plan con cada uno de ustedes. Y algunos que vinieron, viajaron, están aquí, es con un propósito. Y el propósito es que cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro buen ejemplo y con nuestra fe en Dios, que nosotros podamos rescatar gente, rescatar almas. Rescatar almas, eso es lo que yo pienso, que por eso el Señor ha permitido que también mucha gente emigre. Y yo veo que los colombianos les gusta emigrar.
pero Dios más, la finalidad de Dios más que todo esa migración es para hablar de Dios y para que la gente sepa de Dios y conozca a Dios. Entonces nosotros que conocemos al Señor, algunos de ustedes seguramente han conocido lo del Señor aquí, otros ya venían. Algunos vienen de Colombia. ¿De Colombia cuántos hay? Levanten la mano. Eso. Yo pienso que los hermanos que vinieron de Colombia allá seguramente recibieron el mensaje y Dios les dijo, estarás viajando, pero no es para ganar dinero ni para que te vuelvas millonario, sino para que ganes muchas almas para el reino. Entonces, pues nosotros tenemos una misión, un trabajo, una responsabilidad con Dios. Y así que esforcémonos en buscar a Dios, no solamente estar preocupados por las cosas materiales, el trabajo, el dinero, sí, todo eso es indispensable, pero cuando Dios está en nuestro corazón y nosotros queremos agradarle, pues Dios también nos provee, nos abre caminos, nos abre puertas y nos ayuda para que nosotros logremos pues a seguir y tengamos todo lo necesario, progresemos, pero más que todo ese progreso que Dios quiere en nosotros es el espiritual, porque el material viene por añadidura. Entonces el Señor Jesucristo decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo de las demás cosas vienen por añadidura a la persona, porque Dios les da. Dios nos da todo lo que Él sabe que necesitamos. Así que el día de hoy pues vamos a tener aquí un estudio bíblico y ustedes pues ya les digo, porque yo creo que ustedes tienen preguntas para hacer. Pregunten, pero antes de eso yo quiero hacer una meditación aquí en Romanos capítulo 1, 2. Es algo muy fuerte, realmente. Es una disertación que hizo el apóstol Pablo y que él, inspirado por el Espíritu Santo o por revelación del Señor, él tuvo a bien hablar sobre este tema, dice que la culpabilidad del ser humano, la culpabilidad del hombre con Dios. Y aquí en Romanos 1, del verso 16, yo quizá no voy a leer todos los versos porque es muy largo y quiero darle espacio a las preguntas. Pero aquí desde el verso 16, dice el apóstol, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego, bueno, a los otros, a la otra gente. Él ahí destacó al griego, pero realmente nosotros vemos que no es solamente el griego, sino gente de muchas naciones a las cuales Dios les ha dado la oportunidad para que conozcan los caminos de Él, y Dios también tiene bendiciones y promesas muy gratas, grandes para toda aquella gente que no son judíos, sino de otras naciones. Y el apóstol dice, no me avergüenzo, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por fe qué significa? Creemos en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios. Esa es la fe. Cuando nosotros creemos eso, esa es fe. Entonces dice, el evangelio se revela por fe. Por fe porque creímos en el Señor. Pero después de haber creído en el Señor sigue un proceso. Nosotros seguimos creciendo y el proceso es que vamos a seguir teniendo más fe, porque vamos a estar confiando y en Dios y creyendo en muchas cosas, en muchas obras benéficas que Dios le hace a los seres, la justicia de Dios y también sus mandamientos que Él tiene para que nosotros cumplamos. Entonces nosotros comienza nuestra fe a crecer, a profundizarse en nuestra vida.
Entonces, por eso dice, Dios se revela su evangelio por la fe y para ese crecimiento, hasta que un día lleguemos a la perfección. Dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2:4. Dice, el justo vivirá, pero vivirá no es que está viviendo en esta tierra como mortales, no es vivir como mortales. El justo vivirá es la vida eterna. ¿Y por qué va a vivir? Va a tener vida eterna por la fe en Dios, fe en Jesucristo, que es algo que, bueno, muy difícil a veces de entender algunas religiones, algunos que leen la Biblia, que dicen ser cristianos, que no han logrado comprender bien, porque esta palabra Dios se la da, se la revela es a un corazón sincero, a la gente que ama a Dios y que son sinceros y quieren el camino de Dios. Entonces el Señor revela su palabra. Entonces el apóstol Pablo aquí comienza él a hablar algo sobre el pecado de la humanidad, y es desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. En la Biblia dice, por ahí en Efesios, dice que el Señor hizo al hombre, lo hizo con la finalidad de que el hombre alabara a Dios, glorificara a Dios. Pero el hombre no hizo estas cosas. Así que desde Adán y Eva, cuando comenzó a poblarse la tierra, la gente, todos los seres comenzaron a desviarse del camino de Dios, porque Dios lo primero fue que le enseñó a Adán y a Eva, les enseñó sus caminos, les enseñó los mandamientos, enseñó las leyes, todo el Señor les enseñó a ellos en su corazón. En su conciencia les enseñó. Él les iba diciendo, no hagan esto, no hagan aquello, esto se hace de esta manera, de aquella. Y Él les iba enseñando que había que hacer esto y aquello no. Así que el Señor siempre se dio a conocer al ser humano. Y así cuando la gente se fue multiplicando, se fueron multiplicando, los unos por tradición oral le iban enseñando a los otros el conocimiento de Dios y le iba enseñando los mandamientos y lo que Dios quería que se hiciera o se dejara de hacer. Y por eso aquí el apóstol dice la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se manifestó, Dios se dio a conocer, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, está hablando desde Adán y Eva, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie, ningún ser humano tiene excusa de decir que es ignorante y que nunca nadie le había enseñado que Dios existía y que Dios tenía mandamientos y leyes para esos seres humanos que Él había formado y que estaban allí multiplicándose en la tierra. Entonces dice en el 21, dice, ellos habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieran las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Está hablando aquí de ¿qué? De la idolatría. Dice, cambiaron la gloria de Dios. Aquí vemos que esto se comenzó a hacer desde Adán y Eva para acá, cuando se formó la humanidad aquí en el mundo. Desde ahí comenzó también la desobediencia de Dios. Vemos que esa desobediencia comenzó allí en Edén, en el huerto, con la desobediencia cuando Dios les dijo, no coman este fruto. Y luego de ahí, pues el diablo comenzó a enseñarle a la gente la idolatría, a enseñarles, hagan esto, porque él sabía
que con eso le estaba llevando la contraria a Dios. El diablo siempre quiso llevarle la contraria a Dios, eso lo ha hecho siempre, y usa a los seres humanos para llevarle la contraria a Dios y ofenderlo y pecar, para destruir al hombre, destruirle la paz y la felicidad al ser humano. Eso es lo que el diablo ha hecho, para que esas almas se pierdan, para que el diablo tenga muchos seguidores, porque eso es, y la gente sufre, porque el diablo no da la felicidad, él no da la paz, sino la gente sufre mucho cuando va por ese camino de error, el camino que el diablo le muestra a las personas, incitándolas y enseñándoles a hacer cosas contrarias de lo que Dios enseña y ha enseñado. Entonces dice, cambiaron esa gloria del Dios en el 23. En semejanza de imagen de hombre, empezaron a adorar imágenes, estatuas, ídolos, dioses, dice, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y por causa de eso, entonces dice que Dios los entregó a que una inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Entonces vemos que el diablo engañó a los seres humanos. Desde Adán y Eva, el diablo los engañó. El diablo les dijo, hagan esto y aquello, y les enseñó la idolatría. Les enseñó a adorar, a hacer ídolos, estatuas, a ponerles nombres, a adorar aves, árboles, el mar, la luna, el sol, las estrellas. Les enseñó que creyeran en los signos del zodíaco, que invocaran a todo eso, que adoraran el sol, que eso era el Dios. Todo eso hizo el diablo con la gente. Y la gente se fue detrás de esos malos consejos del enemigo, de esas malas acciones del enemigo. La gente creyó y se fueron a hacer todo esto para ofender a Dios. Entonces, por eso el Señor se enojó con la gente y dice que los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Deshonraron sus propios cuerpos, dice, aquí en el 24. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando, dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice que Dios entregó en el verso 26 a los seres humanos, los entregó a pasiones vergonzosas. Ejemplo, leamos el verso 26 todo. Por esto Dios ¿Ustedes sí entienden ese verso? ¿Qué significa ese verso? Está aquí hablando de lo que en español se dice lesbianismo, ¿no? Bien. Entonces dice que esto Dios lo hizo enojado con la humanidad, porque ellos le hicieron caso y creyeron en todo lo que el diablo comenzó a enseñarles. Y entonces la gente le pareció más fácil hacer ese camino del enemigo, el camino del mal, que seguir el camino de Dios. Y dice que por eso entonces Dios entregó a la gente a esas pasiones. Como nosotros vemos, el mundo ha seguido y el mundo sigue, y nosotros hoy también vemos todas estas cosas, vemos que eso es hereditario, que fuera una herencia, la herencia que dejaron los antepasados. Qué tristeza que nosotros tengamos que heredar esas maldades, esas inmundicias, esos pecados que hicieron nuestros antepasados, y nosotros tengamos que heredar eso, y nosotros tengamos que sufrir las consecuencias de eso y vivir estas cosas que nos producen dolor, tristeza, angustia, que nos roban la paz, nos roban la felicidad, y nosotros ya no podemos hacer nada, porque eso lo hicieron y Dios se enojó y Dios castigó y entregó a la humanidad que hagan eso. Les dice, hagan todo lo que quieran, hagan todo lo que quieran. Y aquí dice en el 27, leamos el 27, y de igual modo también los hombres, de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución de vida extravío. Eso, hermanos, esa es la herencia. ¿Cómo les parece? Esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados por ser rebeldes, necios, duros de corazón. No amaron a Dios, no agradecieron a Dios, no lo glorificaron, no le dieron la honra que él se debía. Y el Señor había hecho al hombre era para que lo alabara, para que lo glorificara, y eso no fue así. Y mire que nosotros hoy somos inocentes prácticamente. ¿Cuántas personas nacen o nacemos con tantos defectos y con tantas cosas y que después producen tristeza, dolor en nuestra vida y decimos, ¿qué hacemos? Ya no puedo. Esa es mi carne, esa es mi naturaleza, ese fue mi sentir, eso fue. Y las personas, no solamente en ese aspecto, sino en otros aspectos, gente que le gusta violar, secuestrar, que le gusta quitarle la vida a los demás, cometer homicidios o robar. Ellos con todas esas tendencias nacieron con esa herencia de los antepasados. Porque no es solamente este pecado del lesbianismo ni de homosexualismo, sino todos los demás pecados que hay hoy en día, que aquí más adelante los vamos a enumerar algunos, que todo eso fue la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres y nuestras generaciones antiguas. Y que hoy nosotros estamos sufriendo por eso, mucha gente, sufrimos por eso, muchos. Y hoy en día nosotros tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Y tenemos que orar y nuestro corazón entregárselo a Dios para que Él tenga misericordia por lo menos de nosotros y nos dé algo de paz el Señor. Nos bendiga el Señor, o por lo menos también que ganemos la vida eterna, que eso es lo importante. Pero la lucha es muy fuerte porque estamos luchando contra las fuerzas del mal, contra un enemigo poderoso y fuerte, más poderoso que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que valorar a nuestro Dios, que hoy Él se haya dignado a nosotros llamarlos, porque a ustedes todos Dios les ha hecho un llamamiento, los ha convencido con la profecía de una u otra manera. Y si ustedes están aquí es porque sintieron algo, porque Dios les habló, les hizo una promesa, porque el amor de Dios los tiene aquí reunidos. Entonces, gracias a nuestro Dios, que Él se ha humillado a hacer eso con nosotros. Y ahora le decimos, Señor, danos un alivio, porque el Señor ya no va a cortar esas maldiciones y toda aquella herencia que quedó del antepasado, el Señor no lo va a quitar, Él va a dejar eso. Porque habrá mucha gente rebelde, mucha gente necia, incrédula, dura, que no quiere nada lo bueno, no quiere lo justo, lo recto, sino quiere hacer el mal y hacer mal y ofender a Dios. Entonces, por eso el Señor, Él no va a quitar eso, pero Él dice que todo aquel que conozca sus caminos, que conozca su nombre, pues que el Señor va a tener misericordia y nos ayudará a que nosotros seamos santos y cambiemos de vida, y cambiemos y seamos revestidos de una personalidad nueva, diferente, quitando el Señor todas aquellas cosas que nosotros hemos heredado por siglos y por siglos. Así que aquí dice en el verso, leímos el 27, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, la mente reprobada hasta el día de hoy está en nuestra sociedad, está en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, ciudades, nuestros países, en todos los lugares está esa mente reprobada y la sociedad, y entonces la gente, los unos defienden, los otros acusan, los unos están de acuerdo, los otros no. Comienza la libertad, que no, que hay que tener libertad, que libertad de pensamiento, que libertad de la gente, de que cada uno actúe como quiera y que hay que respetar y que hay que aplaudir y que todo eso. Nosotros estamos viviendo una vida así, desordenada, llena de desorden. Entonces nosotros estamos siendo llevados de la mano de Dios. Solo que Dios nos ayude
y que Dios ayude a esta gente también atada y con mente reprobada que aceptan todo y todo lo ven perfecto y lo aplauden. Y antes entonces lo divulgan como si fuese haciéndole una promoción a un producto para que se venda el producto. Así vemos nosotros nuestra sociedad a nivel mundial, en todas partes. ¿A dónde vamos? ¿De quién nos escondemos nosotros? ¿A dónde nos vamos a esconder del pecado, de la maldad, de lo inmundo? ¿A dónde? En ningún lugar. A donde quiera que vayamos del mundo, del globo terráqueo, allí encontraremos la maldad y allí encontraremos esa herencia que dejaron los antepasados y que siguió por todas las generaciones. Entonces, nosotros hoy día, que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y nos enseña, porque Él enseña a cada persona cuando está haciendo actos malos, el Espíritu Santo le hace un llamado de atención. No hagas eso, apártate. Entonces, estamos luchando. Nosotros estamos luchando ¿para qué? Agradar a Dios y para que se cumpla el objetivo del Señor de habernos hecho o habernos formado para la alabanza de su gloria. Pero nosotros somos tan poquitos, ¿cómo les parece? Somos tan poquitos en el mundo que yo creo que ni siquiera un punto. Yo creo que el Señor tendrá que mirarnos a nosotros con una lupa para que nos vea, porque de lo poquitos que somos. Sin embargo, nosotros no debemos desalentar nuestro corazón, sino seguir con esa fe, creyendo que el Señor va a tener misericordia, por lo menos de una buena parte de la humanidad, y que el Señor nos ha puesto a nosotros como voceros, nos ha puesto también como esos labradores que labran la tierra, que siembran y que tienen que cosechar. El Señor nos ha puesto a nosotros para que nosotros brillemos en el mundo, en este mundo de pecado, brillemos y demos ese testimonio y también pregonemos la palabra de Dios para que la gente sea feliz, porque de todas maneras nosotros somos felices en el Señor. Tenemos la esperanza que el Señor me ayuda en cualquier momento difícil que tenga en mi vida. Él me ayuda, yo tengo la esperanza de que alguien me va a ayudar. Pero la gente que está en el mundo que no tiene a Dios, ellos no tienen una esperanza. ¿Quién les va a ayudar? Ellos dicen, nadie me ayuda, ni mi familia, nadie, estoy solo. ¿A quién le pido orientación? ¿A quién le pido ayuda? Que me dé una palabra de aliento, un consejo, un consuelo. Nadie. Nosotros tenemos a nuestro Dios y hay gente que está sola. Así que nosotros, al Señor, démosle lo que Él se merece. Quitemos de nosotros los pensamientos. Aquí vamos a estar leyendo. Y aquí dice que el Señor los entregó a hacer cosas que no convienen. Y dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Entonces aquí comienza ya a enumerar todos aquellos pecados y maldades que el diablo le enseñó al hombre desde que fue formado en la tierra. Y aquí comienza a decir todo lo que el hombre, como les decía, no es solamente lesbianismo y homosexualismo lo que el diablo le enseñó a la gente y los desvió del camino de Dios, sino que también, y además no solamente eso, a dar infelicidad, porque todo eso produce infelicidad. Todas esas maldades y pecados producen infelicidad. La gente los practica, pero la gente es infeliz. Eso es mientras que Dios nos ayuda a quitar toda esa maldición que heredamos. Y entonces Dios me dará paz, Dios me dará la felicidad y me ayudará. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Entonces aquí se enumeran también el resto de pecados igualitos, dice. Fornicaciones, perversidades, avaricias, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injurias, soberbias, altivez, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso acompañado con las dos que se mencionaron al principio. Como pueden ver, todo eso son los mismos pecados, igualitos. Entonces, nadie puede ir a tildar a otro. No, es que usted es un tal, porque él es seguramente un borracho, o seguramente es un violador, o seguramente es un mentiroso, ¿no? Entonces no puede ir a juzgar al otro, porque él también tiene su pecado ahí. Entonces, todas estas cosas, el diablo las enseñó y las primeras personas que habitaron la tierra comenzaron a practicar todo esto y así sucesivamente, generación tras generación fue heredando todo esto. Y hoy en día nosotros estamos aquí cobijados por maldiciones, cobijados por el mal, el pecado de nuestros antepasados que se van pasando de generación en generación como una maldición. Los genes se convirtió en genes y entonces la gente va heredando los genes. ¡Qué tristeza! Todo eso es muy triste, ¿no les parece? Que nosotros pensamos en esto, meditamos en esto y decimos, eso es muy triste. Y Dios pues vino, el Señor vino, por eso Dios mandó al Señor Jesús a la tierra para predicar y para traer la paz, la felicidad, la alegría, la salvación, para enseñarnos la justicia, la rectitud. Por eso entonces nosotros tenemos que creer y confiar en el Señor y nosotros no debemos menospreciar a nuestro Dios, sino valorar todo lo que Dios ahora ha hecho. Desde 2000 años para acá que estuvo el Señor Jesús, el Señor ha hecho esto para consolarnos y para decirnos no tengan miedo, porque no se ha perdido todo del todo, no se ha perdido nada. Todavía hay una oportunidad para ustedes. Jesucristo, el Salvador. Ustedes sigan. Él les va a enseñar los mandamientos. Él les va a dar los caminos, las leyes, para que ustedes las sigan. Y así como hizo con Adán y Eva, Él hoy, el Espíritu Santo nos enseña. Nos dice, cumplan estos mandamientos. Hagan las cosas de esta manera. Ya tenemos los mandamientos, ya sabemos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo nos está recalcando, nos está recordando las cosas. Cuando tenemos sueños, cuando tenemos visiones, cuando hay profecías, ahí está el Espíritu Santo trabajando para darnos a nosotros la vida nueva, para darnos a nosotros que nos apartemos de aquel mal, aunque quizá en nuestra carne queda esa huella del pasado, de esa herencia. Quizá en nuestro ser están las huellas, pero el Señor tendrá que borrarlas por completo. Si le somos fieles y si seguimos adelante, firmes y fieles hasta nuestra muerte, el Señor nos va a limpiar y nos va a perfeccionar. Y bendecirá entonces también a nuestras futuras generaciones. Pero para que eso suceda, hay que predicar. Y no solamente predicar, sino primero practicar y ganarnos el corazón de Dios, la voluntad del Señor, para así mismo poder también enseñar y esperar de Dios la bendición. Amén. Entonces, aquí en el verso 32, que es el que no me gusta ese verso, porque es triste, lean ese verso. Claro que sí, porque es que los que practican eso lo hicieron inicialmente por ignorancia y luego por rebeldía, necedad y por incredulidad y por corazón necio contra Dios, porque la gente se pone a pelear contra Dios y a decir, pues yo quiero es hacer lo malo, estas cosas malas las haré, pero yo no quiero agradar a Dios. Entonces la gente unos en su ignorancia, otros con sus caprichos, con sus necedades y rebeldías y dureza de corazón, entonces comienzan a hacer lo malo sin medir las consecuencias.
Y el Señor dice, los que hacen eso son dignos de muerte. Pero resulta que el Señor dio una solución. Todos eran dignos de muerte. Aquí en la Biblia dice que el Señor miró a todos los seres que había en la tierra a ver si había alguno que hiciera lo bueno. Y dice que él miró y que no había ni uno, ni uno. Eso lo dice en un salmo. Dice, no había ni uno. Dios miró y no había ni uno que hiciera lo bueno ante Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a nuestro Padre que Él se iba a comprometer en venir a limpiar, a salvar, a perdonar y a quitar también esa tendencia pecaminosa de nuestra carne, porque nosotros así solitos no podemos cambiar. Necesitamos una ayuda y tenemos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos proponemos a agradar a Dios y a amarlo, entonces Él nos manda también el ayudador para que nos limpie, nos liberte, para que nos dé felicidad, nos dé paz. Entonces, como pueden ver, que todos los pecados son malos, todo. No es solamente este y aquel, todos. Se ve mal y cada persona hemos sido en la vida víctimas del diablo, esclavos del diablo. Pero aquí estamos en la presencia del Señor. Dios nos ha rescatado. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha rescatado y nos ha hecho una promesa, un llamamiento. Y yo sé que mi Señor, si nosotros le somos fieles, el Señor nos va a libertar, a limpiar y nos va a dar la felicidad, la paz. Y un día nos va a dar la vida eterna. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Entonces, ahora sí, las preguntas. Así, vamos a empezar. Buenas tardes, hermana María Luisa. Estamos muy felices por tenerla aquí, por su presencia. ¿Cómo le pareció lo que leímos y lo que meditamos? Muy bonito, hermana. Eso de reflexionar sobre los pecados y todo, es que debemos hacerlo, mejor dicho, a diario, como usted nos ha enseñado también, reflexionar sobre ellos y examinarnos. Y considerar también a veces a la gente porque ha caído en las garras del diablo y no pueden cambiar. Orar los unos por los otros. Bueno, sí, hermana, su pregunta. Hermana, tengo dos preguntas de la Biblia. Tengo una en Proverbios 30, 5 y 6. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. El 5 del 30 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermana, la pregunta es que no añadas a sus palabras. ¿Es cuando nosotros cuestionamos o dudamos de lo de Dios o hablamos cosas que no sabemos y opinamos cosas? ¿Qué verso fue el que leyó, hermana? Hermana, el 5 y el 6. Sí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan o confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Sí, digamos, extraviarse de la verdad, de pronto dar un análisis del camino, de lo que el Señor enseña, una persona justificarse y decir, no, es que Dios lo que quiere decir ahí es esto y aquello. No, es que eso Dios no quiere decir eso ahí, sino es otra cosa. Entonces eso, digamos que no añadir, sino lo que Dios dijo y enseñó, eso es. Y que nosotros no debemos ni malinterpretar, ni justificarnos tampoco en nuestra vida, justificándose, sino que lo de Dios es recto y nosotros pues también tenemos que aceptar esa reprensión rectamente antes de ir nosotros a justificarnos ante los demás de que soy el bueno, el justo, el perfecto y teniendo muchos errores en mi vida, en mi ser. Eso es lo que pues enseña. Hermana, y la segunda pregunta está en 1 Timoteo 6, 20. Sí, puede leer, hermana. El versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas,
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermana, yo quería que me aclarara sobre eso, sobre las pláticas, Primera sobre cosas Timoteo, vanas. el último capítulo, Sí, el 6. 20. El 6, El 6, 20. 20 que dice, sí. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente, llamada ciencia. Sí, de las filosofías. En ese tiempo abundaba mucho, claro que hoy también, pero como hoy la humanidad es tan grande, en ese tiempo abundaban mucho los filósofos. Y ellos estaban allí, tenían sus escuelas, y en las filosofías que enseñaban, pues le quitaban a la gente el verdadero sentido de Dios y de su palabra, de sus caminos. Todos estos filósofos, ellos creían que sabían mucho, que eran muy sabios y que tenían la razón en todo. Entonces siempre estaban desviando a la gente del camino de Dios. Pues hoy en día también eso sucede, pero como ya hoy hay tantos millones de gente, uno ya no se da cuenta de estas cosas. Pero en ese tiempo sí, estaban las escuelas de los filósofos que creían que sabían más que Dios. Y cuando los apóstoles predicaban el evangelio, pues los filósofos estaban ahí para llevar la contraria, para contradecir. Por eso le dice a Timoteo que se cuide mucho de ir a oírlos o estar allá en las reuniones con ellos aprendiendo lo que no debía. Sí. Hermana, muchas gracias por la respuesta. Bueno, bien, seguimos. Sí, hermano. Muy buenas tardes, hermana María Luisa. Le extiendo un cordial saludo desde aquí, desde la iglesia pues, de Torrejón de Ardoz, la ciudad donde yo he nacido, donde yo me he criado. Y para mí pues, es un privilegio y es promesa del Señor que usted vendría de nuevo aquí, a esta ciudad, y que yo le estaría haciendo una pregunta. Si me lo permite, hermana, me gustaría hacer una pregunta de la Biblia. Está en Isaías, capítulo 28. Sí. Isaías 28. Capítulo 28, verso del 24 al 29. Sí. 28 del 24 al 29. Sí, hermano. ¿Puedo leer, hermano? Sí, sí. Versículo 24. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y por último, el versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. En especial me gustaría, hermana, que tanto el versículo 26, donde habla de que el Señor le instruye y le enseña lo recto, como en el 29, son unos versos donde me gustaría saber en qué sentido habla el Señor en cuanto a todo este proceso de trillar y demás, qué sentido espiritual tiene y cómo Bien, podríamos sí. llevarlo a la vida práctica. El Señor aquí está dando un ejemplo al pueblo de Israel porque está amonestando a Jerusalén porque se había convertido en una ciudad de pecado, estaban pecando de tal manera que la idolatría y el pecado había llegado hasta el templo, que era un lugar sagrado, y el pueblo estaba desobedeciendo a Dios en todo. Todos estaban desobedeciendo y pecando y profanando, haciendo muchas cosas malas, desagradables delante de Él, después que Dios había enseñado sus mandamientos. Y entonces les está diciendo, miren ustedes, atentos a lo que yo les voy a decir. Los que siembran, los labradores que siembran las semillas, que hacen todas las cosas bien, dice, lo hacen todo bien, de tal manera que el grano no se pierde, la semilla no se pierde. Ellos cumplen con eso porque dice que fue Dios el que les enseñó a los seres cómo sembrar la tierra, cómo sembrar sus productos para que la tierra produzca y todo esté bien para el alimento del hombre. Entonces Dios les decía, la tierra me obedeció.
Los labradores también me han obedecido y han hecho muy bien sus cosas, la manera de sembrar. En cambio, ustedes como pueblo, le decía a los sacerdotes, a los gobernantes, a los ancianos que mandaban ahí en Jerusalén y que estaban pecando, dice, como ustedes sí les di mandamientos, les he dado mis leyes y ustedes no las han cumplido, no han acatado nada. Están desobedeciendo, están pecando, están destruyendo las vidas espirituales, están destruyendo al pueblo, están haciendo que todo venga a una destrucción total para todos ustedes. Y eso era lo que el Señor le estaba aquí dándole el ejemplo del labrador al sembrar, que lo hace cuidadosamente para que nada se pierda. Que ellos, Dios les había dado mandamientos y leyes y no estaban cumpliendo. Y un día todos se iban a perder porque todos iban a ser destruidos, porque el Señor ya estaba anunciando que iba a enviar un rey, ejército de otros países que vinieran contra Jerusalén y la destruyeran. Esto es, el Señor lo daba, era como ilustración de la forma como la naturaleza, y algunos sí cumplen y obedecen a Dios, y ellos no quisieron obedecer a Dios, entonces por eso el Señor les iba a dar su castigo. Pero era el ejemplo que Dios les puso a ellos. Muchas gracias, hermana. Bien, Dios la bendiga. seguimos. Sí. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a Torrejón, a esta su casa, a toda su comitiva y a todos los hermanos que nos visitan. Hermana, mi pregunta está en Efesios 4:31. En pasados estudios bíblicos usted nos decía de que cuando uno sentía algo en el corazón y lo reconocía delante de Dios, el Señor entra a ayudarle a uno. Entonces sabemos que para servirle al Señor tenemos que tener el corazón libre pues de todo pecado, de toda amargura. Y cuando uno ora, cuando uno le pide al Señor, es sincero con el Señor, se arrodilla, pero sigue como el mismo problema. Acá dice el apóstol en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando uno ya ha aplicado todas estas cosas de pedirle al Señor, de reconocer, de humillarse, y como que ese espíritu persiste, ¿qué más podemos hacer, hermana? Bueno, pues uno dice que yo reconozco y que me humillo y que le hablo al Señor y le pido al Señor. Eso, uno lo hace. Pero es que uno tiene que esforzarse también para sacar eso del corazón. Hay que esforzarnos para no hacerlo cuando estemos tentados con la gritería. Por ejemplo, está la gritería y la maledicencia. Usted se da cuenta y dice, estoy procediendo mal. Me estoy dejando llevar de mi carne. Me estoy dejando llevar de este espíritu malo que hay en mí. Pues no, yo no voy a permitir eso. Me voy a calmar. Voy a cerrar mi boca. Me calmo. Huyo, me escondo, me voy para otro lado, pero no le voy a dar rienda suelta a ese sentimiento en ese momento. Porque entonces yo oro y le digo, Señor, sí, es que yo tengo un temperamento fuerte y me da mucha ira, me da contienda, y entonces comienzo a maldecir. No, sí, yo reconozco, pero en el momento que me llega la tentación, que es el momento que está ahí con la gritería y la maledicencia, entonces usted ya se deja llevar por eso. Si usted se calma y se queda callado y reconoce, Señor, ayúdame, esto es un demonio, esto es mi carne débil, Señor, libértame, yo no quiero esto, no quiero. Y usted se calla, ahí es donde Dios ve que usted verdaderamente está arrepentida, usted quiere cambiar en ese aspecto. Y cuando uno quiere o cuando uno se esfuerza por evitar y por no hacer esas cosas, entonces si yo tengo esa debilidad de estar ofendiendo a las personas, a la persona que esté ahí cerca de mí, entonces yo procuro ya no volverlo a hacer. Digo, yo no lo voy a hacer, eso es malo, eso es pecado, es una debilidad que tengo. Entonces yo ya me abstengo de hacerle ese, no lo voy a hacer. Siento el deseo de ofender, pero no lo hago porque yo quiero cambiar y agradar a Dios. Quiero estar en paz, quiero sentirme tranquila, reposada, calmada, no quiero ofender al Señor. Entonces uno se esfuerza y Dios ve esa intención y Dios nos ayuda a cambiar. Entonces nosotros, porque el asunto es de boca reconocemos, pero si de corazón
no reconocemos de corazón, pues entonces de nada sirve que ahí con palabras, ay, sí, sí, Señor, perdóname que ayer tal cosa, perdóname que ayer y hoy después o mañana vuelvo y hago lo mismo. Y el Señor entonces ya no nos va a poner cuidado, ya no nos va a escuchar nuestra oración. Y nosotros oramos y sentimos que todo es nulo, que Dios no me oye, no me escucha. ¿Por qué? Porque no sale del corazón ese arrepentimiento, ese reconocimiento. Y porque en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, cuando está ahí el pecado ahí latente en hacerme caer, entonces yo me dejo llevar y lo hago. Pero si yo no me dejo llevar y digo no, le pongo un freno, ahí Dios nos va a ayudar. Bien, seguimos, sí, hermano. Hermana, buenas tardes, Dios la bendiga. Quería basar mi pregunta en el libro de Job, en el capítulo 11, verso 4. Sí, hermano. Job 11:4. 11:4. Sí. Dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor de las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y luego en el verso 13 de este mismo capítulo dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Luego paso, hermana, en este mismo libro, al capítulo 22, verso 5 al 9, hermana. ¿Puedo leer? Sí, sí. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Hermana María Luisa, aquí vemos cómo los supuestos amigos de Job son usados por el diablo para atacarlo. Para juzgarlo. Para juzgarlo y bueno. Acusarlo y condenarlo. Entonces dicen, intentando que se sintiera pecador, que se cuestionara y se viera a sí mismo como un hombre sin integridad, al punto de que Dios le desagradó que él los escuchara y les diera credibilidad. Hermana, yo veo que hoy el diablo actúa de la misma manera en nuestra mente. Cuando nosotros fallamos, en nuestra mente nos acusamos a sí mismos de una manera muy dura e implacable. Veo que lo hacemos a veces al extremo. ¿Y será que sí, nosotros mismos nos acusamos de una forma dura e implacable? ¿Y no será que sí es que estamos cometiendo los errores? Y después decimos, ay, es que yo me juzgo. Nosotros siempre delante de Dios nunca debemos justificarnos, ¿no? Nunca debemos decirle al Señor, ay, Señor, pero es que yo soy recto, justa, mire, que yo no hago esto, no hago lo otro y hago así y así. No. Nosotros siempre en nuestras oraciones a Dios le decimos que nos limpie, que quizá estamos haciendo algo malo que nosotros no nos damos cuenta, quizá yo ignoro que estoy haciendo algo y me parece que está bien y en medio de esa ignorancia es incorrecto, entonces yo le digo, Señor, enséñame porque yo quiero agradarte en todo. Así debe ser nuestra vida con Dios. Delante de la gente, pues nosotros no vamos tampoco a justificarnos delante de las personas, ¿no? Decirles, ay, no, es que yo soy perfecta, santa, y es que yo esto, lo otro, no. Eso no lo hacemos. Porque pues todos somos carne y somos, la carne, la materia es débil, entonces siempre nadie va a decir estas cosas. Y si uno dice de mí mismo, me pongo a juzgarme y a decir, pues tampoco, porque yo ignoro. ¿Cómo me voy a juzgar de cosas que yo no sé si será mal o bien? Por eso le digo a Dios que me enseñe, que me guíe, porque yo ignoro si esto está bien o está mal, que el Señor me enseñe qué debo quitar, qué debo dejar. Cuando leemos la Biblia también aprendemos muchas cosas de nuestra vida personal. Entonces uno dice, ve, yo soy así.
ay, sí, yo soy así, entonces yo voy a quitar, voy a cambiar en este aspecto para agradar a Dios. Pero habrá cosas que nosotros no sabemos y ahí sí le oramos al Señor para que nos muestre. Pero siga, hermana, que yo ya sé que es lo que usted me va a preguntar. Dígame a ver. Hermana, entonces, bueno, digamos ¿Qué que... dice? Me juzgo duro. ¿Sí? Sí, hermana, digamos que llegan frases a la mente como que el Señor no me va a perdonar, ya perdí todo eso por el error que cometí, yo no cambio, yo soy lo peor, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hermana, ¿hasta qué punto esto le desagrada al Dios viviente? ¿Hasta qué punto es el diablo el que está usando nuestros propios pensamientos para que nos acusemos de esa manera? Y quería saber si esto nos estanca también espiritualmente. Y por último, hermana, a ver si nos podría dar unos consejos para saber gestionar la culpa, porque la culpa a veces como que nos supera tanto que sí es verdad que yo he visto que muchas personas a causa de eso se retiran de la iglesia. Entonces, era eso, hermana. Sí. Es que hay veces las personas dicen, no, es que yo me juzgo, yo me acuso, yo digo que soy malo, que soy esto, lo otro. Y el Señor entonces en profecía me dice que no me acuse, que no me juzgue. Bueno, el asunto no es que uno se juzgue, sino que nosotros reconozcamos delante de Dios lo malo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido que es malo, porque hay cosas que están como escondidas de nuestro conocimiento, de nuestro entender, y ahí es donde uno dice, Señor, enséñame en que si estoy fallando en algo, enséñame, pero bien. Pero en lo que ya yo sé, porque la Biblia me lo ha enseñado, y yo sé que estoy pecando en eso y que estoy haciendo eso, entonces yo, en vez de decir, no, es que yo soy muy mala, es que yo soy esto, no, sino decirle, Señor, ayúdame a cambiar, mira que yo tengo tal debilidad. Yo hago esto, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por las mentiras. A mí me gusta decir mentiras y le estoy mintiendo a la gente. Y yo no sé, es un demonio que debe estar en mí que me hace que yo sea mentiroso, porque hay gente que es muy mentirosa. Hay personas que tienen ese espíritu de mentira y están mintiendo a todo momento. Entonces, si la persona se da cuenta que está mintiendo, Señor, tengo un espíritu de mentira, un demonio se me ha pegado, quítame eso, ayúdame. Entonces, no nos pongamos a juzgarnos ni a acusarnos, sino más bien a reconocer delante de Dios todo eso y siempre en nuestras oraciones le decimos al Señor para que Él nos ayude a cambiar. Eso es lo que hay que hacer. Que el Señor se ofenda o no, que se enoje o no se enoje, no lo sé. El asunto es que no es la forma correcta. No es la forma correcta de estar acusándome, sino más bien de decirle al Señor que me ayude. Y de lo que leímos, pues estos amigos, como ellos eran también grandes filósofos y conocedores, ellos creían que todo lo sabían y estaban juzgando y condenando al pobre Job. Lo estaban tratando de que él había cometido todos los pecados. Él sí lo había cometido, en cambio ellos, los otros, estaban santos. Bueno, entonces ahí Dios, por eso fue que el Señor se enojó con esos y los castigó al final. Bien, seguimos adelante. Sí, iba a hacer pregunta, hermano. Hermana, muchas gracias, Dios la bendiga. Bueno, hermano, sí, hermano. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Soy español, nacido en Madrid y de hace 14 años en la iglesia. Y le puedo decir que cada día estoy más enamorado del Señor. Que parte de culpa la tiene usted porque con su sabiduría me enseña cada día a amar más y más al Señor. Me levanto por la mañana y lo primero que le digo al Señor es gracias por haberme elegido. Gracias por tenerme en tus caminos y quiero servirte hasta el final de mis días. Qué bonito, sí, qué bonito es eso. Sí, hermano. Tengo una pregunta basada en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32. Versículo 5. ¿Puedo leer? Sí. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Le hago esta pregunta porque hace un año falleció mi suegra. Mi suegra fue una mujer muy entregada al Señor, muy entregada. Iba a la iglesia de Vallecas y no faltaba ningún día. Por causa de enfermedad, el diablo la sacó de la iglesia, pero ella nunca dejó de orar,
de cantar y de leer la Biblia. El día que falleció una familia de mi esposa, que van a otra congregación, a otra iglesia, se le ocurrió decir, en el último momento la doña se arrepintió de sus pecados. Mi mujer se enfrentó y dijo, ¿cómo que se arrepintió de sus pecados? Mi madre siempre oró al Señor, siempre creyó en Dios. Entonces mi pregunta a esta hermana, permítame que le diga, ¿está mal dicho en el último momento se arrepintió de sus pecados? Gracias, hermana. Claro, porque están como los amigos de Job. Igual que los amigos de Job, juzgando y hablando lo que no saben ni entienden. Pero está bien que usted la defendió con esas palabras. Porque eso está bien, porque si ella estuvo en la iglesia, nosotros no tenemos por qué como humanos juzgar, ni no sabemos más que Dios. Dios es el que sabe y Dios es misericordioso también. Y si ella después no pudo ir a la iglesia por su enfermedad, pues Dios todo eso lo conoce, lo sabía y bueno, esa es la misericordia de nuestro Dios. Bien, seguimos, Sergio. Buenas tardes, hermana, Dios la bendiga. Reciba un cordial saludo de toda la iglesia aquí de Torrejón. Estamos gozosos de que usted nos esté visitando en esta tarde y también reciban un cordial saludo toda su comitiva. Hermana, tengo una pregunta basada en la Biblia, en 2 versículos de la Biblia. Está en Primera de Reyes 18, del versículo 25 al 28. Sí, Primera de Reyes 18, del... Versículo 25 al 28. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparaos vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Pasó a Salmos capítulo número 2, del versículo número... La lectura iba tan interesante. Ay, hermano, ¿y por qué nos pasa a Salmos y después esta lectura tan interesante y tan bonita del milagro que Dios hizo ahí? Elías contra 450 ¿eran? Elías, el profeta de Dios, contra 450 profetas falsos. Y les decía, tal vez está durmiendo su Dios. Despiértenlo. Qué bello, porque dice que clamaban y nada, y hasta que al final Dios no sucedió nada. Y cuando le tocó el turno a Elías, hizo el altar, le puso agua en vez de fuego, agua, y dice que Dios hizo el milagro y que mandó fuego del cielo y consumió todo el sacrificio y todo. Y entonces después de eso, Elías ordenó ya que le quitaran la vida a todos esos 450 profetas falsos. Y él triunfó. Los hijos de Dios, el Hijo de Dios, el profeta de Dios. Entonces, qué hermoso esto, que lo hermoso, lo bello, andar con Dios, vivir con Dios, estar de la mano de Dios. ¿No ve lo bonito? Ahora dice el hermano que ¿Salmo qué? Salmos capítulo número 2, del verso 1 al 4. Salmos 2, sí, lea, hermano, Vale. lea. Salmo número 2. Salmo 2, versículo número 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hermana, mi pregunta va con respecto a la burla. Sí. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, así como en ocasiones podemos leer en la Biblia que
nosotros nos airamos, el Señor en ocasiones también se llegó a airar con su pueblo. El Señor se pone contento, como nosotros también nosotros nos ponemos contentos. Entonces me gustaría enfocarla como a un caso. Muchas veces nosotros utilizamos esta forma de burla a la hora de referirnos como a las costumbres de las otras religiones. Entonces quería saber el Señor cómo ve esto. Pues quizá nosotros nos burlamos, pero lo hacemos de una forma muy discreta. No lo hacemos públicamente porque, primero, un acto de mala educación y lo segundo, tenemos que respetar los pensamientos y las acciones de la gente, ¿no? Porque no me han llamado a mí para ser juez a decirme, ¿usted qué opina? Entonces, si me llaman como juez, ¿qué opina? Pues ahí sí hablo. Pero mientras tanto, no. Entonces, yo soy simplemente espectadora de lo que la gente hace. Yo no me voy a involucrar con lo que ellos están haciendo. Pero si alguno de ellos viene a mí y me dice, mire lo que nosotros hacemos, creemos en esto, confiamos en esto, entonces yo entraré a enseñarle. Gracias por decirme esto, pero yo creo en Dios verdadero, yo tengo un Dios vivo que me habla, entonces yo no puedo tampoco ya ponerle cuidado a lo que usted me está enseñando allá de sus costumbres, de su tradición. Eso se hace, ¿no? Y no hablar con la gente, burlarnos delante de los demás que mire ese muñeco, que mire allá que esto, lo otro, que no hace nada, que no sirve para nada, que no tiene poderes, ¿qué tal? No, nosotros no hacemos eso porque tenemos que ser cuidadosos, ser educados y estar en nuestro puesto y en nuestro tema, en el momento. Si a mí no me llaman a preguntarme nada, yo no tengo por qué involucrarme, respeto lo que la gente piense o diga. Y si alguien me dice, ¿usted qué piensa de eso? Yo estaré bien. Entonces yo le digo, pues yo creo que no está bien. Eso está mal. Entonces ya le enseño al que pregunte. Entre tanto, deje allá el mundo en su mundo. Sí, el mundo en su mundo. Y ya. Claro, nosotros, entre los hijos del Señor, así que estamos que de pronto llega una conversación sobre las creencias, sobre las costumbres paganas, pues quizá nosotros sí comentamos, ¿no? Pero no hay nadie que se ofenda, porque no hay nadie contrario a lo que nosotros creemos, sino que estamos todos ahí hablando y haciendo comentarios. Lo bueno, lo malo, la ignorancia de la gente, eso sí no lo hacemos. No es malo, porque pues lo hacemos de una forma también que ilustrativa, de una forma que nosotros aprendamos las cosas y veamos las cosas desde ese punto de vista y así. Entonces, de eso depende, ¿no? Depende el momento, con quién, para uno decir, me estoy burlando y estoy ofendiendo a la gente. Entonces, eso depende del momento. Cómo se haga o cómo se diga la burla o con quién lo estoy diciendo. Bien. Pero sí, el Señor sí, dice que Él se reiría de todos aquellos que iban a destruir al Señor Jesucristo, porque aquí en el Salmo 2 habla del Señor Jesucristo que estaban haciendo reuniones para acordar la muerte del Señor y que ellos estaban pensando que lo iban a destruir, que iban a acabar con la doctrina y con todos los ideales del Señor. Entonces, por eso dice que nuestro Dios desde el cielo se iría a reír, porque ellos eran humanos y nuestro Dios es el creador, y que se iba a poner a pelear quién con quién. Eso es lo que da a entender ahí en el Salmo cuando dice que el Señor se reirá de ellos. Bueno, seguimos. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana. Bienvenida. Y quería decirle que el jueves el Señor en profecía en la alabanza me dijo que muy pronto iba a estar frente a usted y pues palabra cumplida. Mi hija, su esposo es de Ecuador y pues ellos cuando construyen casas, al terminar la construcción llevan un sacerdote de la Iglesia Católica y hacen un ritual, echan agua bendita. Pero ellos no van a la iglesia. Mi hija sí, pero el esposo no. Sí, sí. Entonces ellos hacen un ritual de que llevan un sacerdote, echan agua bendita y no sé qué tantas cosas más, hacen montones de comida, invitan pues a medio pueblo. Entonces pues mi hija le dijo, conmigo no cuente que yo no voy a ayudar en nada, y pues obviamente ella no ayudó en absolutamente nada, pero luego sí tuvo que salir porque pues era la comida de la familia y pues era su comida como come uno normal todos los días. Entonces ella me preguntó a mí que si ella ya había cometido algún pecado al bajar a comer.
Yo le dije, pues la hermana siempre nos ha dicho que un plato de comida, pues que lo recibamos sin nosotros inmiscuirnos en nada de eso, pues no, entonces esa es mi duda. Bueno, que ella no se preocupe por eso, que no se preocupe porque solo Dios le conoce a ella el corazón, cómo lo hizo, cuál fue la convicción que ella tuvo o cuál es su convicción que ella tiene en su corazón. Y entonces es Dios el que va a mirar si está bien o está mal, porque los pensamientos del corazón nadie los conoce. Y si ella le dijo a él, yo no voy a participar en eso, desde ese momento se comprende que ella no está de acuerdo y le dijo a él, no estoy de acuerdo porque yo eso no lo creo. Lo demás lo hizo por educación tal vez. Pues no sé, es Dios el que juzga, pero que no se preocupe, que ella siga adelante, que ore, que le pida a Dios que la ayude a quitar todas esas ataduras que tiene ahí, que no le dejan crecer su vida espiritual por eso, pero que bueno, algún día, si ella es fiel al Señor, pues el Señor le va a dar la victoria en su hogar, con el esposo, para que él vaya también y crea en lo del Señor. Bien, seguimos, hermana. Hermana María Luisa, buenas noches, bienvenida a la obra de Torrejón. Hermana, yo le quiero hacer una pregunta personal. Yo tengo un familiar en Colombia, hace 8 años, esta persona se le presentó un espíritu muy grande en la iglesia. Y ¿Un espíritu qué? Muy grande, hermana, Ya. un espíritu muy grande. Se manifestaba en la iglesia y pues le imponían manos y muchos de los que le servían a Dios con el don de la profecía y todo, no le querían imponer manos. Ella intentó retirarse de la iglesia y yo le dije que no lo hiciera, que porque ella tenía que buscar a Dios. Le han impuesto muchas manos, hermana. Yo le sirvo al Señor, hermana, y hace poco reincidió nuevamente ese espíritu. Ella dice que ella le da vergüenza que este espíritu la ponga en vergüenza. El Señor me habla a mí y me dijo que no me preocupara, que porque el Señor la iba a libertar. Hermana María Luisa, mi pregunta es la siguiente. Ella está buscando de Dios, lee la Biblia. El enemigo le pone muchas trampas para que ella no vaya y yo le digo que vaya a la iglesia. No ha dejado ir a la iglesia y es cuando más la ataca este espíritu. Hermana, Bueno, mi pregunta es la dígale, siguiente. sí, hermana, pero dígale a ella que que vaya al estudio bíblico, ¿no? Que cuando vaya al estudio bíblico, en el momento de la oración que se hace al final del estudio bíblico, que levante sus manos y le hable a Dios y le diga, Señor, libértame de este espíritu que me atormenta. Que ella le diga eso, que lo haga así y verá que Dios la va a ayudar a ella. Sí. Pero sí, hermano. Hermana, otra pregunta. Esta obra de Torrejón es una obra muy joven. Viene mucha gente nueva, hermana, y hay personas que de pronto venimos de otras obras y tienen promesas que les van a servir al Señor, que les va a dar el Espíritu Santo. Y hermana, muchos vienen, alaban al Señor y cuando uno les profetiza, el Señor vuelve y les hace esta promesa. Pero muchos al ver que no llega esta promesa, como que se desaniman. Entonces, hermana, ¿cuál es la recomendación suya para todos los que están buscando hace muchos años al Señor y le quieren servir? Muchos han recibido el don del Espíritu Santo, pero les da temor, quieren recibir el don de la profecía y uno les dice sigan adelante. Entonces, hermana, ellos como que sienten temor y como que no quieren seguir adelante. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría a las personas? Por eso, hermana, esos temores es porque la persona se afana por recibir las cosas. Se preocupa porque tiene que recibir ya que porque le profetizaron y si ya lleva mucho tiempo, muchos años no ha recibido, significa que tiene ataduras. La persona tiene ataduras. Las ataduras pueden ser espíritus malos que tiene la persona, espíritu malo que habita en la persona. Y ese espíritu malo le impide que la persona pueda razonar o coordinar bien o ser sabia, inteligente o entender las cosas de Dios con sabiduría, con inteligencia, y la persona no puede orar, no puede ser normal. Entonces, de esa manera, pues no va a recibir el Espíritu Santo. Entonces, la persona está atada. Si usted se siente así,
que lleva años que no recibe, es porque hay una atadura en usted. Entonces usted tiene que pedirle a Dios que le quite esa atadura, que le quite ese espíritu que lo está atormentando, que no lo deja coordinar, no lo deja pensar, razonar, actuar sabiamente, no lo deja proceder, hacer las cosas normal, sino que siempre está haciendo algo mal, que siempre le están tildando de que usted es una persona que no razona, usted es una persona, pareciera que fuera un demente ¿no? Así dice a veces la gente, ¿no? Actúa como una persona demente, como una persona loca, como una persona que no razona. Así le dicen a las personas. Entonces usted ore a Dios y pídele a Dios usted mismo. Y también cuando venga a las alabanzas, pues pida una imposición de manos, pero para liberación, para quitar ataduras, para reprender espíritus. Usted mismo que se siente atado, usted mismo que no recibe lo espiritual, que todo le va mal, que no hay comprensión con su familia o con las personas que viven en su vivienda, es porque hay ataduras, impedimentos, usted tiene espíritus malos seguramente que le perturban y usted no se da cuenta. Entonces usted clámele a Dios en medio de esa situación, usted diga, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame y libértame, Señor, porque yo siento que no soy una persona normal. Yo no soy normal como otras personas que las veo normales, que reciben lo espiritual, que tienen los dones, que actúan bien. Yo no, Señor, libértame, ten misericordia de mí. Así hay que orarle al Señor. Ten misericordia de mí. Y de esa forma, pues Dios va a tener misericordia porque ve en usted el esfuerzo que hace por usted libertarse de esas cosas, por acabar con esas ataduras, esas ligaduras con que el diablo ata a las personas. Entonces, ese es el problema. Por eso las personas de pronto no reciben lo que quieren, porque hay impedimento. Hay que orar y pedirle a Dios sobre el impedimento. A veces no sabemos cuál es el impedimento que yo tengo. A veces no sé qué será, en qué le estoy fallando a Dios. Algo debe ser para que el Señor no me dé la bendición que quiero. Entonces debe ser algo. Señor, ayúdame también a descubrir, enséñame, revélame, Señor, de una u otra forma, porque yo quiero ser normal. Yo quiero ser una persona normal. Así es que hay que orarle a nuestro Dios. Este es un consejo para todos los que se sientan con esas ataduras. Bien. Bueno, la última pregunta. Hermana María Luisa, buenas noches. Hermana, tengo una pregunta, pero antes de ella quisiera contarle que hace más o menos 20 días el Señor me dio un sueño donde yo entraba a la obra y cantaban en lenguas que yo no entendía, pero los hermanos de la iglesia tenían carteles donde decía, hermana, bienvenida. De repente hicieron hacer un poco de espacio por el pasillo y entraron con un pastel muy grande, como de 8 pisos, hermana. Aquel pastel era de los colores que tienen las rosas que hoy la rodean a usted. Hermana, mi pregunta está en Isaías 48. Hace muchísimos años tuve un sueño y luego el Señor me dijo a través de la profecía, me dijo, a través de sueños te he revelado una pregunta que debes hacerle a mi sierva, que será de gran edificación para la iglesia. En Isaías 48 habla de la infidelidad del pueblo de Israel. Para mí fue muy sorprendente despertarme, buscar la Biblia e ir y ver que cada palabra era igual a la que había tenido en el sueño. Isaías 48, versículo 7. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día habíais oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Si nunca lo habíais oído, nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Estos versículos fueron los que tuve en el sueño, hermana. Bien, por eso, pero digamos que ¿a usted le impactó algo en eso? El versículo número 8, hermana, porque en el sueño se repetía varias veces cuando en el sueño yo me lo leían varias veces el versículo número 8. Quisiera que me explicara, hermana. Y es que usted, digamos, usted ha sido rebelde, porque aquí está hablando de una persona rebelde. Claro, aquí está hablando de Sión, que es
la acción que es la acción física, material de la antigüedad y que representa hoy la iglesia del Señor. Pero esta acción física que existió y que estaba representando a la espiritual, le falló a Dios, pecó. Y Dios no la estaba mirando como física, sino como a la espiritual. Dice, no, fuiste rebelde desde que naciste, pero porque es que es el pueblo que fue tan rebelde en Jerusalén que cometieron tantos pecados delante del Señor que por eso Dios los destruyó. Y le manda esos mensajes a esa Sión física, es decir, a Jerusalén con todos sus habitantes. Y le dice, rebelde eres desde siempre, y que por eso la iba a castigar. Pero si el Señor a usted le muestra esos versos, pues usted tiene que mirar a ver cómo es su personalidad o qué fue lo que pasó, para que usted pueda interpretar. Sí. Bueno, de todas maneras, siga adelante y hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a la iglesia de Torrejón. Yo el año pasado le escribí una poesía con todo mi corazón para usted. Espero que la reciba con mucho amor. Hermana María Luisa, tú eres una de las mejores personas del mundo. Por eso desde pequeña ya encontraste tu rumbo. Todo lo que nos has enseñado es imposible de escribir, porque un día u otro siempre nos haces feliz. Todos te damos la gloria y honra, como el Señor a ti te da tu misericordia. Por todo lo que has hecho te damos las gracias de corazón y cada hermano de la iglesia de Torrejón te recibimos con fervor. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la poesía. Le vamos ahora sí a dar gracias al Señor y vamos a estar orando. Y aprovechemos la oración para pedirle al Señor por liberación, para que ustedes, los que consideren que hay ataduras en su vida, que el Señor liberte. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor también la sanidad, pero también pidiéndole al Señor por liberación, que el Señor reprenda brujerías, que reprenda hechicerías, maldiciones, que el Señor no quite todas esas ataduras que el diablo ha puesto en algunas personas y usted clamarle al Señor. Mire que la meditación de hoy al principio es que recibimos esa herencia de los antepasados y tenemos que sufrir por eso, pero nuestro Dios, si insistimos, pues el Señor nos libertará y nos va a hacer criaturas nuevas, felices, libertadas, sirviéndole a Dios. Así que cada uno de ustedes a orar. Usted tiene una dificultad, un problema, una debilidad, una dificultad en su hogar, una tribulación. Ore al Señor en este momento y clámele a Dios. Dios está ahí escuchando a todos. Él nos escucha y Él nos liberta si lo hacemos de corazón. Entonces vamos a estar orando al Señor. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Señor de los cielos y la tierra, Señor nuestro. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio que nos has dado de estar en tu presencia. Gracias por tus promesas, por tu palabra santa. Gracias por tu misericordia y por tu amor, por tu perdón. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Quita, Señor, de nuestros corazones la tristeza, la amargura. Quita la duda. Quita, Señor, todo aquello que perjudica nuestra vida espiritual. Destruye toda obra del maligno que haya en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Rompe estas cadenas, ligaduras, ataduras. Corta toda trampa. Quita la envidia del diablo contra nosotros. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo, toda brujería y hechicería, toda maldición que ha recaído en nosotros.
Destruye todo esto, Señor. Límpianos a todos. Libértanos a todos, Señor. Purifica los corazones de todos. Bendice también, Señor, a los hermanos que nos están viendo en el video, que de igual manera ellos también tienen problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, y ellos también oran y te claman a ti. Misericordia, te piden el amor y la sanidad y la liberación y las bendiciones que tú nos das, que tú nos repartes a todos. Señor, extiende tu mano poderosa y sé tú sanando también toda enfermedad física. Quita, Señor, las enfermedades que producen la muerte, como el cáncer y otras enfermedades de muerte, Señor. Destruye toda esta obra maligna. Reprende al enemigo que nos persigue constantemente, que nos hace sufrir, quiere destruirnos, quiere apartarnos de tus caminos. Ayúdanos a todos, mi Señor, para que te sigamos. Ayuda a todas las iglesias, a todos los hermanos de las diferentes iglesias, como 1500 iglesias más o menos, grupitos que hay pequeños en algunos lugares de África. Señor, a todos, mi Señor, te pido liberación, bendición, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, destruye la obra maligna, reprende espíritus inmundos, espíritus malos que vienen a poseer los cuerpos de las personas. Destruye todo mal, mi Señor, echa fuera todo este mal, todas estas maldiciones contra nosotros. Libértanos, Señor, y danos gozo y alegría en nuestros corazones para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno. Extiende tu mano, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, cada persona. Liberta y bendice y dale gozo y alegría y felicidad. La paz sea en cada corazón, mi Señor. Rompe las cadenas, Señor. Liberta, oh Señor. Tú eres poder. Para ti nada imposible, mi Señor. Límpianos a todos y libértanos y envía el poder del Espíritu Santo, mi Señor, para que nos limpies y nos libertes. Rompe las cadenas, corta las ataduras, quita trampas malignas, quita la envidia del diablo, quita toda envidia que el diablo tiene contra nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas. Libértanos, Señor. Avívanos, Señor, con el fuego espiritual. Avívanos, Señor, con el fuego espiritual. Desciende tu poder, Señor. Desciende tu poder espiritual en nosotros. Quema, Señor, con el fuego espiritual. Liberta. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos las alabanzas, la honra y la gloria. Alabado y glorificado tu nombre. Alabanzas al Señor. Las alabanzas al Señor. Glorioso mi Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aviva tu obra, Señor. Envía el Espíritu Santo. Envía tu poder. Envía tu poder. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Gloria al Rey. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Avívanos, Señor. Renueva, Señor, las fuerzas. Gloria al Todopoderoso. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor para siempre. Bendito el Señor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria al Rey para siempre. Bendito el Señor, poderoso Señor.
Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Si hay personas por primera vez que hayan venido el día de hoy, personas por primera vez, pueden pasar aquí en la parte de adelante, aquí en la parte de adelante a mi derecha, para que reciban profecía, para que Dios les hable, para que el Espíritu Santo los guíe, los oriente, los consuele, para que Dios haga un milagro en sus vidas. Pueden pasar para que el Señor esté con ustedes y les vaya muy bien en la vida. Todas las personas por primera vez, que Dios les bendiga a todos grandemente y hasta pronto. Señor les bendiga.